Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Monkey Hands, el programa en el que hablamos de todo aquello relacionado con la producción musical y con su industria. Un espacio dedicado a descubrir las últimas herramientas y aprender nuevos recursos y técnicas para la creación musical con la que tanto disfrutamos. Y hoy, episodio número 29. Vamos a hablar del software. Como os dije ayer, quiero hacer un repaso de, qué secuenciadores son los que más se usan, los plugins y demás recursos de software, ¿no? Para trabajar directamente con el ordenador. Además, muchas os sonarán porque en los repasos que llevamos haciendo en episodios anteriores de temas de éxito, los habré mencionado. Habrá muchos que me dejen el tintero, pero sobre todo lo interesante es estructurarlos y organizarlos como por carpetas, ¿vale? Para descubriros un nuevo mundo. Es muy interesante. Ya sabéis que hoy en día cualquiera tiene en la palma de la mano, a través de un iPad o de un teléfono o en un ordenador, tiene un estudio de grabación. Bueno, ojalá los Beatles hubieran tenido la mitad de calidad que tenemos cualquiera de nosotros en un ordenador convencional de andar por casa, ¿no? Tenemos un estudio completo con todo lo que eso significa, grabación multipista, todo tipo de procesadores y de ecualización, compresión y demás. Bueno, un sinfín de posibilidades, ¿no? La diferencia está en cómo usarlo y tenemos tantísimas alternativas y tantísimas posibilidades que ahí muchas veces nos venimos abajo porque es que hay 200.000 botones para tocar, 200.000 formas de exportar y formatos y resoluciones que nos volvemos locos, pero no os preocupéis porque intentaremos resolverlo desde aquí. Antes de empezar con el episodio, de hecho, recordaros que en Monkey Hands formamos productores, DJs y técnicos de sonido a través de nuestros cursos presenciales y de nuestras conferencias con expertos semanales. Además, contamos con la plataforma de promoción Monkey TV, en la que damos a conocer a nuestros alumnos a través de entrevistas y de sus sesiones en directo más personales. Si tenéis curiosidad, entrad en monkeyhands.es y echad un vistazo. Y ahora ya vamos a adentrarnos un poco en el tema este del software. Bueno, cuando hablamos del software, básicamente tenemos que pensar en como una primer interface o un programa o una aplicación con la que tenemos que trabajar y manipular todas estas formas de onda, ¿no? Todos estos sonidos, y a eso le llamamos el secuenciador, que secuencia desde instrumentos virtuales como sonidos grabados, ¿no? Hay como dos mundillos dentro de estos secuenciadores, que es el que trabaja directamente el audio, que yo grabo, una voz, una guitarra, cualquier elemento grabado. No me voy a meter en todo el proceso y en toda la cadena del audio que ocurre hasta llegar al ordenador porque me voy a centrar en el software, ¿vale? Eso sería por un lado lo que es un secuenciador para poder grabar, editar, cortar, pegar y manipular todos estos audios externos, analógicos, ¿vale? Que los digitalizamos. Y por otra parte está el secuenciador que nos permite, a través de instrumentos virtuales, crear composiciones musicales, ¿vale? O de sonido. Tradicionalmente hay varias plataformas que son las que lo han petado y se han estandarizado, ¿no? En primer lugar tenemos Pro Tools como herramienta que os sonará, ahora pertenece a la marca Avid. Y bueno, es un estándar, como en todos los estudios de grabación suele haber Pro Tools. Además ahí hay un debate continuo en que si suena mejor Pro Tools simplemente por el hecho de ser Pro Tools con respecto a otras plataformas como Logic. Pues cada uno tiene sus algoritmos, su estructura y su arquitectura informática, y sabrá el que al final los profesionales estamos continuamente con este tipo de software. Incluso nosotros nos cuesta mucho diferenciarlo. O sea, al final la calidad es una cosa también subjetiva, porque dependiendo del género, dependiendo hacia qué público va dirigido, lo importante es que cualquier software, hasta el gratuito que te puedes encontrar en cualquier plataforma, si te deja editar y cortar, ya tienes un montón de calidad, ¿de acuerdo? Pro Tools sería la principal herramienta en cuanto a edición de audio, mezcla y todo este tipo de cosas de tratamiento de audio. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo se han dado cuenta que hay un mercado también latente y muy importante en cuanto a producción musical y arreglos a través del MIDI. Toda la vida se ha podido hacer a través de Pro Tools, pero era menos intuitivo. Al igual que estaba muy avanzado en cuanto a edición de audio, la forma de hacer zoom, todos los comandos del teclado, era muy cómodo. A mí me gusta particularmente cómo se trabaja con el audio, ¿vale? Con la herramienta de Pro Tools. Pero luego el MIDI, me costaba con respecto a otras plataformas, que es de las que vamos a hablar ahora. Por ejemplo, Logic o Cubase, o también Nuendo, que es de Steinberg, Ableton, todas estas plataformas están más pensadas y más dedicadas para
la secuenciación MIDI, para que yo poner un instrumento virtual, un piano virtual, y yo con mi controlador o a través del ratón crear un piano, ¿vale? Estos no están hechos para grabar audio externo, una voz o todo esto, sino para crear instrumentos o composiciones armónicas o musicales, perdón por el error, a través de este tipo de secuenciador. Lógicamente, al igual que el Pro Tools se puede manipular el MIDI y todo este tipo de cosas que estamos hablando, en Logic se puede grabar. Pero la manipulación del audio y cómo viene representado y cómo se graba y todo en Logic es más primitivo que en Pro Tools. Y al revés, en Pro Tools tiene el motor de creación MIDI y de manipulación MIDI, bajo mi punto de vista, está menos avanzado, menos evolucionado que en Logic, aunque cada vez están mucho más cerca unos de otros. En Cubase, por ejemplo, pues ocurre igual, es un poco un híbrido. Bueno, más que un híbrido, pues es un secuenciador MIDI, pero que también trabaja el audio y demás. Luego tenemos otras herramientas, como otras plataformas, otros secuenciadores como FL, que viene de Fruity Loops, FL Studio ahora es, y Ableton, que están más por la labor de, aunque no seas músico ni ingeniero de sonido, darte recursos sencillos y una forma distinta de concebir la secuenciación para crear música, ¿no? A través de loops, a través de, digamos, el FL de lo que se caracteriza también, o cuando empezaba al menos, es que tenías cuadraditos y tenías como tipo caja de ritmos, ¿no? Que tú encendías las lucecitas que quisieras que sonaba el bombo, ta, 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 y te iba sonando. O sea, encendías este cuadrito, estos dos y este. Pues suena ta, 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 ta. Bueno, una cosa así. Que también lo puedes hacer con plugins y a través de las propias herramientas adicionales que tiene Logic, por ejemplo, o que tiene Pro Tools, pero este está más enfocado para eso, al igual que Ableton, que es un cambio de chip y un giro a la hora de entender la secuenciación, ¿vale? Luego tenemos otra tercera familia, que es un poco un híbrido, que es Studio One de Presonus. Esta gente, tengo entendido que venían de unos habían trabajado en Steinberg a través de Cubase, y otros me parece que eran en Avid o en Pro Tools. Bueno, pues se habían juntado. De esto no me hagáis mucha caso porque es algo que he leído por ahí, pero tengo entendido, y han cogido lo mejor de cada familia, ¿vale? Han cogido lo mejor de la edición de audio, lo mejor de la edición del MIDI, un nuevo concepto, incluso los propios comandos del teclado se parecen mucho. Incorporas herramientas nuevas o recursos nuevos, como ver el skin, es decir, el interface del plugin directamente en el margen, sin tener que meterte en el plugin para verlo, sino que ya lo puedes directamente ver a la hora de seleccionar. Tienes un buscador de plugins para tú poner el compresor, creo que era el T-Rax tal. Llegas directamente, bueno, igual que eso hay muchísimas cosas. Un reductor de latencia, es decir, sin tener que congelar los instrumentos virtuales para poder grabar un audio externo, que no haya desajustes de tiempo, que te lo sincronice todo en el momento. Bueno, es una verdadera pasada. ¿Qué ocurre? Que claro, que hay que volver a aprender otro secuenciador, y la gente es un poco reacia al principio. Me parece que es una buena alternativa y que es una forma también de que se pongan las pilas el resto de plataformas. Pero lógicamente todavía no es un estándar, al igual que en audio está Pro Tools, o en MIDI tradicionalmente es Logic, y luego para el tema de la electrónica pues Ableton está en auge. Aparte, al margen de los secuenciadores, que sería este tipo de herramientas, tenemos los plugins. Los plugins son otro software que hacen empresas de terceros o las propias empresas, que se añaden funcionalidad a nuestra propia plataforma de secuenciador. Por ejemplo, Logic, un secuenciador determinado incorpora ciertos microprocesadores para editar el audio, ¿no? O procesar el audio, valga la redundancia, un compresor, pues para comprimir ese audio, o un efecto, una reverberación, un delay. Todo esto son plugins, otros software que están dentro del mío. Pues si yo conozco el de una marca que hace determinada acción, lo compro, lo instalo, y cuando abro ese secuenciador me aparecerá en la paleta de plugins que he comprado. Pues quiero añadir funcionalidad y quiero que tenga un efecto, yo qué sé, robótico, o un efecto para cambiar la voz de esta persona y que se parezca a la de, yo qué sé, George Michael, o yo qué sé, por Michael Jackson. No existe ese plugin, pero bueno, podría, por ejemplo, el muy archiconocido Autotune, ¿no? Autotune, que es ahora en el reggaetón, que está tan de moda, en esta música urbana. Es un tipo de afinador que lo puso de moda Cher en el tema de I Believe, que
puesto de determinada forma o seteados de determinada forma, hace una modulación en la afinación que, bueno, suena un sonido característico, ¿no? Ya te os digo que es muy evidente en el género del reggaetón. Pues eso es un plugin, ese es uno que se compra, que se mete y que luego tú en la voz lo añades este procesador y tú toqueteando esos parámetros llegas a ciertos resultados. Bueno, pues plugins tenemos varias familias. Los instrumentos virtuales que nos dan sonoridad con un teclado controlador y que son unas notas determinadas o unos sonidos determinados, te generan sonidos, o procesadores ya de una señal, es decir, ese sonido que genera a través de un instrumento virtual o de una grabación que tengo, quiero que tenga un sonido como en una caverna, una reverb. Pues eso es un plugin de mezcla, un procesador. No es un plugin porque está añadido y es un software aparte, pero es un procesador. Un ecualizador para que suene más brillante, más agudo, más grave es un procesador. Un compresor, pues es otro procesador. Cada uno procesa una parte de la señal, o la frecuencia, o el tiempo, o la dinámica, en este caso. Todo esto son, ya te digo, pues otro procesador. Por ejemplo, bueno, el autotune es un procesador vocal, es un afinador, está procesando la frecuencia al fin y al cabo, aparte de otros más. Un chorus, un deesser, todos estos son plugins de procesamiento de señal, de procesadores. Luego tenemos otros plugins que son los instrumentos virtuales, donde hay un banco de sonidos y puede ser unos sonidos sampleados. Imaginaos que me compro un plugin de instrumento virtual de batería. Bueno, pues esa batería hay dos posibilidades: que esté sampleada y que sea real y que un tío haya tocado la caja y la caja que yo estoy disparando dispare, o sea, que yo estoy accionando dispare ese sample, ese sonido, sería un sampler, por eso se llama un sampler, o un sinte que a través de unas ondas de unos determinados procesos emulo un sonido de caja electrónica, una 808 o lo que sea, como un bombo o lo que sea, ¿no? Entonces, estos instrumentos virtuales, ya os digo, que puede ser o elementos de síntesis y de sintes o de samples. La combinación de ambas es la que nos va a dar un sonido determinado. A lo mejor quiero, pues, por ejemplo, en el tema de Drake o en el tema de el de Happier, que es más de EDM, pues la caja era más electrónica. Pues no me voy a ir a un instrumento virtual, un sampler como tal, sino me iré a un sinte que me dé ese tipo de cajas, que suene más, por ejemplo, o más una clap sintetizada, ¿no? Para hacer un tema más tipo, por ejemplo, snaps, no sé si era el tema de Drake que estuvimos analizando, o bueno, en cualquiera que tenga pitos de estos, snaps, pues bueno, para llegar a esta conclusión y que suene además con este delay, con esta diferencia y demás a través de síntesis, es muy complicado y nunca va a sonar real. Si quiero que suene realmente este rollo del soul, me voy a ir a un elemento, a un sampler, escoger este tema en la carpeta snaps y encontrar la que a mí me va adecuado con ese tema, por el tono, por la percusión, por el tempo y por todo, ¿no? Pues eso son, cuando hablamos de plugins, vamos a hablar de ese tipo de todas esas familias. Luego, por otra parte, tenemos las propias herramientas o funcionalidades que nos ofrecen las plataformas. Por mencionar alguna, Pro Tools tiene el Beat Detective, que es una herramienta que, por poner ejemplo, una batería, pues hay momentos donde sí que suena el bombo o la caja y momentos que no. Pues lo que te hace el Beat Detective, precisamente como dice su nombre, te detecta el beat, o sea, cuando hay un golpe, y el resto de silencios, digamos, que habrá soniditos por ahí o ruidos donde se cuelan otros instrumentos, puedes decirle que te los elimine. Y te deja solo y te corta, en lugar de tú tener que ir cortando y editando todo el audio de todas las pistas de la batería, pues te lo hace automáticamente. Ya estas herramientas o cualquier plataforma ya se van copiando y lo van incorporando, ¿no? Pero es característico de Pro Tools. Otra de Logic, por ejemplo, que tienes el afinador directamente, como el autotune. En vez de, si no lo quieres comprar, pues ya te ofrece la opción de tú, a través del audio, del editor del audio, esa funcionalidad para que tú puedas afinarlo manualmente. Bueno, y así podríamos estar hablando de muchísimas funcionalidades, los fade in y fade out, pues para que el sonido vaya bajando o subiendo cuando quiera. Pues eso son funcionalidades que añaden los editores de audio y los secuenciadores. Hay un sinfín y un millón. Por eso nosotros en Monkey Hands tenemos un curso en el de producción musical, donde vemos todo el tipo de herramientas que tienen los secuenciadores, los que son más comunes a otros y las particularidades de cada uno de ellos. No es tan importante aprenderse todos, sino conocerlos o saber que si te das en algún momento con algún problema, lo vas a poder resolver a través de estas funcionalidades, ¿vale?
Y nada, pues cuando hablemos de plugins, ya sabéis, cuando digan en algún episodio, bueno, pues este plugin es un instrumento virtual de síntesis, pues podéis recordar que hay también de sampler, o puede haber un procesador que sea un plugin, ya vais a estar un poco más centrados y focalizados, ¿no?, en lo que voy a estar hablando. Lógicamente, como sabéis, podéis contactar conmigo a través del correo de info@monkeyhands.es. Ahí me podéis decir cualquier cosa que no habéis entendido, o si tenéis algún problema con vuestras producciones o alguna propuesta que tengáis, cualquier cosa será bien recibida y me lo pasan los compañeros o lo leo yo directamente y os respondemos lo antes posible, ¿vale? También recordaros que estamos disponibles en el audio a través de Spotify, iTunes y iTunes, ¿vale? O sea, iTunes, Spotify y iVoox. Y a través del vídeo en YouTube. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más episodios de Monkey Hands Podcast. Chao, chao.